Un saludo muy especial. Esta es la evidencia de participación en el taller número 2 del módulo 4 Apoyo, basado en la norma ISO 45001 de 2018. Bueno, el ejercicio comienza con un texto que propone la academia para analizarse, en el que un ayudante de construcción que se encuentra realizando actividades de una formaleta, una cimentación, está ubicado a una profundidad de 2 metros. Este lugar está con bastante agua, no utiliza calzado, no utiliza equipo de protección personal, está sin camisa. Bueno, en fin, no hay este uso. Se le pregunta que por qué no lo hace. Primero que todo, informa que hay mucho calor en el lugar, que si utiliza botas estas se llenan de agua, bueno, una cantidad de situaciones. Y el ejercicio pide que frente a esta situación se mencione al menos 3 formas o medios que se utilizaría para lograr una toma de conciencia en el trabajador. Pues en ese sentido, yo pienso que se deben desarrollar actividades, técnicas de ludoprevención. Eh, es muy importante tener en cuenta para prever estas situaciones de que debe haber un buen proceso de contratación basado en las competencias, en esa capacitación, formación, experiencia que se requiere, e incluso pues después de haber sido contratado el trabajador, desarrollar pues algunas actividades en las cuales a él se pueda llegar de acuerdo a su formación, cultura, etcétera, el lugar, la zona, el equipo de protección adecuado para ese tipo de lugares. Quizá tal vez muchas veces hay fallas en esto porque no es entregar equipo, sino que haya un buen equipo basado en un buen estudio, en una matriz de EPP. Y así se hacen otras recomendaciones para el caso. Adicionalmente, el ejercicio pide que frente a esta situación se mencione 2 formas para evaluar la participación, con la que mencioné anteriormente que cuáles serían las formas. Pues para evaluarla podría ser evaluaciones del conocimiento después, que hayan sido posteriores a estas actividades de capacitación, para poder de esta manera verificar si el trabajador ya expresa el conocimiento y sobre todo si lo demuestra en la práctica acerca de pues, lo aprendido. Ahí se menciona otra que por el tiempo pues vamos a darle premura y mencionar pues lo que se hizo adicional en este taller, que es que frente a esta situación se describe y determina necesidades y competencias para el trabajo. Pues en cuanto a competencias, pues sería la capacidad de adaptación que se necesita de un trabajador en este tipo de lugares, y no solamente para el tema del clima, del terreno, la geografía, sino también la adaptación a ese cambio, a esa toma de conciencia, que es asumir que existe un riesgo, reconocer, identificar, y debido a eso, pues la utilización de los elementos de protección personal. También sería importante en su competencia tener en cuenta la formación previa en actividades relacionadas a este mismo trabajo que desempeña, y la experiencia que trae el trabajador, que se define pues en cuestiones del tiempo, de los años previos al ingreso. Seguidamente, que frente a la misma situación se determina una oportunidad de mejora frente a cada requisito. Entonces, pues aquí se ha tenido en cuenta, por ejemplo, uno de los casos, que es sensibilizar en prevención de accidentes de trabajo. Y esto pues mediante la aplicación de técnicas de promoción y prevención en los mismos sitios donde el trabajador está, pues para poder allí haciendo corrección, la realimentación de lo que vaya encontrando el auditor, incluso el supervisor, incluso pues la persona que diseña el sistema de gestión. Bueno, como segundo punto, eh, es considerar acá o revisar mejor la norma y tener en cuenta que hay algunos trabajadores que pueden tener discapacidad cognitiva o visual, que se establezca al menos unas 4 formas de comunicaciones para trabajos de personas que estén adscritos a la misma, sobre todo en el tema de operaciones, y 2 para digamos, personas externas a la empresa, que también son partes interesadas como contratistas, visitantes, etcétera. Entonces yo aquí coloqué algunos casos. Por ejemplo, la tabla dice comunicación, que sería el qué, y ahí estamos hablando de un requisito 74.1 en el literal A, que es lo que se comunica, cuándo se comunica. Esto sucede en el mismo
el requisito, pero en el literal B, a quién se dirige la comunicación, literal C, y cuál sería la forma o el canal, literal D. Voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, sería dar nuevas instrucciones, ese sería el que comunicar. ¿Cuándo comunicar? Cuando se presentan cambios en el proceso de operaciones. ¿A quién? O sea, el receptor, a trabajadores con discapacidad cognitiva. ¿Y cuál sería la comunicación? Pues a través de material físico, preferiblemente diseñado para desarrollar en espacios o ambientes reales. Y hay una técnica muy importante y es muy bueno resaltar empresas que han incluido a personas con discapacidad cognitiva que pueden desarrollar actividades, pero una forma de llegarles a ellos es una metodología basada en la regla del 6. Estoy investigando, me llamó la atención, la quise colocar acá. Entonces, indicar material físico se puede hacer a través de esta regla del 6, que significa no más de 6 palabras por línea, no más de 6 líneas por texto, no más de 6 elementos en un gráfico y no más de 6 palabras. Bien, asimismo, entonces se expresa en este taller algunas otras actividades con estudiantes, ya sería la parte externa, que visitan la empresa y tienen discapacidad cognitiva. Asimismo, también información diversa que se puede dar a trabajadores con problemas auditivos, no solamente por sordera, sino hipoacúsicos y trabajadores hipoacúsicos. Y hasta me atreví a colocar una por acá con discapacidad visual. No lo pide el ejercicio, pero me llamó la atención. Y finalmente el ejercicio termina enlistando aquellas partes de la norma donde se habla de información documentada, cuando esta se debe mantener o se debe conservar. Aquí es importante tener en cuenta, no voy a dar lectura por el tiempo, pero hay algunos requisitos que, a diferencia de las normas anteriores, 9001 y 14001, no solamente es mantener y no solamente es conservar. En 45001 hay información que debe contemplar las dos situaciones, mantenerse y conservarse, como el caso del 6.1.3, determinación de los requisitos legales y otros requisitos. Pues esta información documentada debe ser mantenida y conservada. Y así termina el ejercicio del taller número 2.